Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y periodista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española en el siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro del siglo XX, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado tras el golpe del Estado. Julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República, surgido de elecciones de febrero de aquel año. Tuvo lugar en julio de dicho año, y cuyo fracaso parcial condujo a una guerra civil y derrotada a la República al establecimiento de la dictadura, vigente en el país hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Que dio origen a la Guerra Civil Española. Fue un conflicto social, político y bélico, que más tarde repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó a tropas rebeldes a la península en las últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra afirmado por el Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, solo un mes de iniciada esta. Antes de partir a Granada, entregó una copia de su inédito poeta en Nueva York a José Pergamín, cuyo original solo ha reaparecido en tiempos recientes. Por entonces trabajaba en un libro de sonetos que quedó incompleto y solo se imprimió muy posteriormente con el título de Sonetos del Amor Oscuro. En 2012 se averiguó que su destinario fue su último gran amor, el artista albaceteño Juan Ramírez de Lucas, como se ve en la última carta del escritor. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García, Alex Fernández y Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la Seda, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Queipo de Llano lo que debía hacer, a lo que éste respondió: dale café, dale mucho café. Según el historiador Lang Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto de estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Vinzar, donde pasó su noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 hora de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va de Biznar a Alfacar. Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los bandilleros anarquistas Francisco Galadi y Joaquín Arcoas, ejecutados con él. Castro presumiría, después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. La fosa se encuentra en el paraje de Fuente Grande, en el municipio de Alfacar. 31. H.G. Wells envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada. H.G. Wells, presidente Pen Club de Londres,
desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta cuya respuesta fue la siguiente. Coronel Gobernador de Granada a H.G. Wells, ignoró lugar hállase de Federico García Lorca, firmado Coronel Espinosa. El 23 de abril de 2015 se hizo público un informe policial de julio de 1965 basado en una investigación realizada en 1965 que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos y masón perteneciente a la logia Alhambra. Él adoptó el nombre simbólico de Homero y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. También afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque no especifica que habría confesado. El informe está fechado el 9 de julio de 1965 y fue redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social a la Jefatura Superior de la Policía de Granada a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, aunque nunca obtuvo respuesta ya que el informe fue ocultado por la dictadura franquista. La existencia del dicho informe fue mencionada por primera vez por el periodista falangista Eduard Molina Fajardo en su libro póstumo Los últimos días de Federico García Lorca, 1983. Según Gibson, es evidente que Molina Fajardo había tenido acceso al informe policial. El crimen fue en Granada.